Hola a todos, vamos a empezar el curso de anatomía patológica. Yo soy la doctora Sarita Dávila y el contenido de la clase de hoy es el siguiente. Vamos a empezar con adaptaciones celulares, luego lesiones celulares y por último muerte celular. Para empezar, me gustaría definir lo que es patología. Patología es la rama de la medicina que se encarga de estudiar las enfermedades y cómo éstas se producen. La patología va a tener 4 núcleos importantes. Para iniciar, la etiología. La etiología o los agentes etiológicos son los agentes causantes de la enfermedad. Sabemos que todas las enfermedades van a tener en cierta parte un componente genético y un componente medioambiental. Va a depender de la enfermedad qué porcentaje predomina. Por ejemplo, en el cáncer, de todas maneras, va a haber un componente genético, ¿no? Una mutación previa en las células para que éstas puedan malignizarse, transformarse en malignas. En el caso, por ejemplo, de las infecciones, de las enfermedades infecciosas, el componente medioambiental va a ser más fuerte, ¿no? Siempre va a haber una predisposición genética, pero el componente medioambiental es más fuerte que el genético. Entonces, esos dos componentes van siempre a estar van a predominar uno de ellos, ¿no? Entonces, los agentes etiológicos son los causantes principales. Pueden ser uno, dos o muchos, ¿no? La patogenia significa o estudia cómo es que los agentes etiológicos producen la enfermedad. Y a su vez, estos van a producir cambios morfológicos tanto macroscópicos, o sea, de términos groseros, ¿no? Por ejemplo, un órgano cirrótico lo vamos a ver con una disminución de volumen, nodular, etc. O un proceso tuberculoso en el pulmón, vamos a ver formaciones gaseosas. A eso me refiero con macroscópicos. Y microscópicos, bueno, es cuando lo vemos en el microscopio. Y la clínica es la expresión, signos, síntomas, a nivel imagenológico, por ejemplo, pues no una caverna, etcétera, en la placa o en la tomografía. Entonces es lo que vamos a hallar ya en el paciente, ¿no? La expresión de la enfermedad a través de la clínica. Para poner un ejemplo, el tabaco y el cáncer de pulmón, vamos a decir que el agente etiológico o la etiología principal va a ser el tabaquismo, ¿no? No es la única, hay unos cánceres asociados, ¿no? Genéticos, pero en cáncer de pulmón, por ejemplo, la base es el tabaco, el humo del tabaco en realidad, ¿no? Que va a tener muchos carcinógenos, toxinas, que van a generar mutaciones iniciales que se van a ir acumulando, ¿no? Como vemos en el segundo recuadro. A ver, voy a poner puntero. Se van a acumular mutaciones generadas por las toxinas que se encuentran en el humo del tabaco, y esto va a ocasionar cambios macroscópicos y microscópicos que vemos acá, pues una célula con un núcleo grande, neoplásica. Y por último, vamos a tener la clínica en el paciente, ¿no? Paciente con disnea, con tos, hemoptisis, y en la placa vemos pues una lesión expansiva, en este caso apical en el lado derecho. Bien, entonces para empezar ya el contenido como tal de la exposición, tenemos que hablar sobre homeostasis, ¿no? La homeostasis es el equilibrio que existe en las células con respecto a la demanda fisiológica y a la función de la célula. Entonces, cuando hay homeostasis, la célula es normal, ¿no? Puede haber un estrés o un estímulo injurioso o injuria que va a ocasionar diferentes respuestas, ¿no? de la célula. Si es solamente el estrés, la célula se va a adaptar a ese estrés. Si es un estímulo, si es una injuria, va a haber un estímulo injurioso, va a haber una injuria como tal celular. Entonces, estas se van a relacionar, ¿no? Si hay una adaptación al estrés, entonces la célula no se altera, ¿no? Sin embargo, cuando no se puede adaptar, ya va a haber una injuria celular como tal. Si esta injuria es leve o es temporal, esta injuria es reversible y hay posibilidad que la célula vuelva a entrar en homeostasis y volverse normal nuevamente. Sin embargo, si esta injuria es severa, es importante y progresa, puede ser que esta injuria se vuelva irreversible. Esta injuria irreversible puede
adquirir dos finales, ¿no? Que suele ser la muerte, en general, la muerte celular, que puede tener, se puede ver como necrosis y como apoptosis de manera general. Hay otro tipo de muertes, pero las principales son necrosis y apoptosis. Entonces, hablando de adaptaciones celulares, para empezar, la hipertrofia, ¿no? La hipertrofia es el aumento del tamaño celular que va a derivar en un aumento del tamaño general del órgano. Principales ejemplos, la fisiológica es la que ocurre en el embarazo, ¿no? Va a haber una hipertrofia de las células musculares lisas del útero por efectos hormonales y por efectos de los factores de crecimiento que se aumentan, ¿no? En el embarazo. Y un ejemplo de hipertrofia patológica va a ser la hipertrofia del músculo estriado, por ejemplo, cuando hay un ejercicio continuo, permanente, o por sobrecarga cuando hay, por ejemplo, una hipertensión arterial y va a haber una sobrecarga del ventrículo izquierdo y por ende una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Vamos a ver acá el útero grávido, ¿no? Que, bueno, fue extraído, fue sacado por un sangrado, ¿no? Por una anatomía probablemente uterina post-parto, post-cesárea. Y acá vemos las células normales, ¿no? del miometrio, y acá la vemos hipertrofiadas, ¿no? Que es lo que normalmente se ve en un útero grávido. Vemos acá las células del músculo estriado en una persona normal o delgada que no tiene un estímulo, un ejercicio permanente, y esas células se hipertrofian, ¿no? En caso de pues que los fisicoculturistas o las personas que hacen ejercicio de manera regular. La hiperplasia suele darse por estímulos parecidos o coexistir con la hipertrofia, ¿no? Con la hipertrofia. Entonces, la hiperplasia se va a dar en tejidos o en células que tienen división, que son susceptibles de dividirse. No todo el cuerpo vamos a encontrar hiperplasia. Entonces, se define como un aumento en el número de células que pueden ser ocasionadas por hormonas o factores de crecimiento, ¿no? Que son parecidas a la hipertrofia. Ejemplo de la hiperplasia fisiológica es la que ocurre en la pubertad, en las mamas, en la pubertad y en el embarazo. Y también la hiperplasia hepática en los pacientes que son donantes, ¿no? Por ejemplo, donan una parte, un segmento hepático y el hígado se regenera a través de hiperplasia. Un ejemplo de hiperplasia patológica va a ser la que encontramos en la hiperplasia endometrial, que también va a estar dada por estímulos hormonales a la cabeza estrogénicos. Y la hiperplasia prostática benigna también, ¿no? En algunos casos está relacionada a cáncer. Por ejemplo, la hiperplasia endometrial atípica es considerada un precursor del carcinoma endometrioide en el útero, ¿no? Vemos acá, ¿no? Esto es mama normal, ¿no? El ovulillo, el mamario, ¿no? Con las glándulas y el estroma. Y acá vamos a ver cambios gestacionales, ¿no? Secretores a un aumento visible del tamaño y del número de las glándulas, de los acinos ¿no? mamarios, y también del estroma. Y lo que hablábamos, ¿no? La hiperplasia endometrial, esto es un endometrio normal, ¿no? Glándulas y estroma. Y vamos a ver en la hiperplasia un aumento del número de glándulas asociado a una alteración también de la forma y de la disposición de los núcleos, etc., ¿no? Y esto se considera, como ya lo mencioné, un precursor del carcinoma endometrioide. Vemos acá una próstata normal, igual glándulas y estroma, y en la hiperplasia prostática benigna un aumento del número de glándulas, a predominio de glándulas, ¿no? Pasando a la atrofia, ¿qué significa, cómo se define la atrofia? La atrofia es una reducción del tamaño de un órgano o un tejido por una disminución de las dimensiones y número de células. Esta atrofia puede ser tanto fisiológica como patológica. La atrofia fisiológica se van a dar en estructuras embrionarias, ¿no? Por ejemplo,
conducto tirogloso, que en el embrión pues va a ser una estructura formada, bien formada, y en el adulto eso simplemente es un rezago, ¿no?, embrionario, que en algunos casos puede persistir y pues puede crear quistes, etcétera, ¿no? Y ejemplo de la atrofia patológica va a darse por una falta de uso, una pérdida de inervación, una disminución del flujo sanguíneo, una nutrición inadecuada, una pérdida del estímulo endocrino, presión mecánica. Y esta va a ser una consecuencia de la disminución de la síntesis de proteína o aumento de la degradación de estas también. Vemos acá un ejemplo de una atrofia de músculo esquelético por denervación crónica. Vamos a ver acá que va a haber una disminución, una variación del diámetro y acá pues atrofia en grupos pequeños, ¿no? Vemos unas fibras musculares estriadas con una disminución no visible del diámetro, ¿no?, de la fibra. Así como ocurre una hiperplasia en la mama de la puberta o de la gestante, va a haber una atrofia mamaria en las pacientes postmenopáusicas, dado que va a haber una disminución del estímulo estrogénico, no hormonal. Entonces, esta es la mama normal y esta es la mama atrófica de una paciente postmenopáusica o anciana. Ejemplo de atrofia, vemos, ¿no?, cerebral. Es la fisiológica, que ocurre por envejecimiento, ¿no?, normal, que puede pues empeorarse en algunos casos. Vemos acá el cerebro de un adulto y el cerebro de una persona mayor, ¿no? Se ve una atrofia cerebral a nivel de los pliegues, fisuras. Va a haber un aumento, ¿no?, remarcado de estas fisuras. La metaplasia, ¿qué es la metaplasia? La metaplasia es un cambio reversible que ocurre en un tejido, el cual es reemplazado por otro, por estímulo externo, ¿no? Es una respuesta adaptativa a una determinada agresión. La más frecuente, la que más se ve es la metaplasia escamosa, que puede darse a nivel, por ejemplo, del cervix uterino, o también en la vía aérea, ¿no?, por estímulos, por ejemplo, carcinogénicos o toxinas por el humo del tabaco. Esta metaplasia se va a generar por una reprogramación de las células madre que habitan en muchos de los tejidos, ¿no?, del cuerpo. Entonces, ¿no?, recordamos acá la metaplasia escamosa en el epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio normal es un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Lo vemos acá, ciliado, cilíndrico, y que frente al estímulo de las toxinas por el humo del tabaco va a mutar, a cambiar a un epitelio escamoso, ¿no? Entonces sería una metaplasia escamosa que reemplaza al epitelio normal respiratorio. Acá lo vemos pues en una lámina, en una microfotografía, ¿no?, bien bonito. Vemos acá el epitelio pseudoestratificado con sus cilios apicales y en el lado derecho el epitelio escamoso. Y otra metaplasia importante que ocurre a nivel del esófago es la metaplasia intestinal, conocida o que es una característica principal del esófago de Barrett, ¿no? Cuando existe un reflujo gastroesofágico importante, crónico, la mucosa escamosa natural del esófago es recurrentemente agredida por los jugos ácidos del estómago. Entonces va a ocurrir una metaplasia intestinal a manera de protección, ¿no?, porque esta mucosa intestinal va a generar moco normalmente y eso va a producir que proteja, ¿no?, el epitelio. Entonces vemos acá, esto es lo normal en el esófago. Es un epitelio escamoso, no queratinizante, y a los costados epitelio intestinal, ¿no?, epitelio intestinal. Ya avanzando con el segundo punto principal de la exposición, vamos a hablar sobre lesión celular. La lesión celular, ¿no?, volviendo al esquema inicial, va a darse cuando
lesión o injuria, ¿no? Lesión o injuria va a darse cuando la adaptación no se da, cuando no se puede la célula adaptar a través de hiperplasia o hipertrofia o atrofia o metaplasia. La célula va a entrar en una injuria celular. Entonces, injuria o lesión, ¿no? Es lo mismo. Y esta va a evolucionar, pues si es a reversible o irreversible de acuerdo al grado de injuria o a la permanencia de esta, ¿no? Entonces, si la injuria cesa o es leve, entonces la injuria en la célula se revierte y puede entrar en homeostasis, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que la duración de la injuria con los efectos a nivel celulares se van a relacionar, ¿no? Entonces, el primer cambio que vamos a ver cuando la célula está expuesta a una injuria va a ser que su función va a disminuir, ¿no? Posteriormente, si la injuria persiste, o si esta es importante, va a haber cambios a nivel bioquímicos. Posteriormente va a haber cambios a nivel ultraestructurales, ¿no? A nivel microscópicos, ¿no? Van a haber pues cambios a nivel de mitocondria, núcleo, cromatina, etc. Después esos cambios se van a poder ver a nivel del microscopio óptico y después a nivel macroscópico, ¿no? Grosero. Las causas de lesión celular o injuria celular son estas, ¿no? A grosso modo. Vamos a ver restricción de oxígeno, agentes físicos, sustancias químicas y fármacos, agentes infecciosos, reacciones inmunológicas o autoinmunitarias, alteraciones genéticas y desequilibrios nutricionales. Para empezar, vamos a hablar sobre la restricción de oxígeno. La restricción de oxígeno va a afectar directamente en la respiración aeróbica, que es la fuente principal de energía a nivel celular, ¿no? Recordando un poco la biología celular. Las causas de esta restricción de oxígeno va a ser a la cabeza la isquemia, ¿no? La isquemia, la disminución del aporte normal del flujo sanguíneo. También vamos a ver pues una oxigenación inadecuada, por ejemplo con una intoxicación por monóxido de carbono, y también cuando hay una pérdida o una alteración de la capacidad de transporte del oxígeno, ¿no? Alteraciones en la hemoglobina. Como hemos dicho, la principal es la isquemia. Por ejemplo, en aterosclerosis hay una obstrucción crónica, ¿no? De la luz arterial por placas ateroscleróticas. Cuando esto tiene una complicación aguda, ¿no? Hay una ruptura de la placa, hay una trombosis y una oclusión de la luz arterial, puede haber pues isquemia crónica, ¿no? Isquemia crónica, y esto ocasionar pues efectos deleterios, ¿no? Por ejemplo, distales. Acá vemos en un paciente probablemente diabético con una esclerosis crónica asociado a una neuropatía diabética, pues lesiones necróticas distales, vemos dedos momificados. Esto probablemente hay una obstrucción, ¿no? Importante a nivel distal, y úlceras crónicas también, ¿no? Es el famoso pie diabético. Con respecto a los agentes físicos, ¿cómo es que estos ocasionan lesión celular? Puede ser pues el frío, el calor, radiaciones, descargas eléctricas. Vemos como un ejemplo, pues un paciente como que sufre una descarga eléctrica puede tener una arritmia fatal, ¿no? Como esta, que es una fibrilación ventricular. Con respecto a los agentes infecciosos, absolutamente todos pueden producir lesiones celulares, ¿no? A diferentes niveles. Los virus, las bacterias, los parásitos, los hongos van a tener muchos mecanismos por los cuales van a ocasionar lesiones celulares. Las reacciones inmunológicas
¿no? Las enfermedades autoinmunitarias, y como respuestas a la infección, pues el cuerpo puede reaccionar bruscamente a una infección, ¿no? Para ejemplo, lo que estamos viviendo con el coronavirus, en algunos pacientes, sobre todo en los jóvenes y que no tienen factores de riesgo en general, se ha visto que la tormenta de citoquinas, o sea, la respuesta que tiene el cuerpo frente a la infección, es lo que finalmente mata al paciente o pone en estado de gravedad, ¿no? Ocurre un aumento de citoquinas proinflamatorias que van a generar, ¿no? a la cabeza interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, van a ocasionar un estado inflamatorio muy severo que va a agredir, ¿no? pulmones, riñón y muchas partes del cuerpo. El paciente se choca, etc. Otra enfermedad autoinmunitaria bastante frecuente que ataca a pacientes, sobre todo jóvenes y mujeres, es el lupus eritematoso, que va sistémico. ¿Y por qué sistémico? Porque ataca a muchos órganos, ¿no? Y bueno, ya después ustedes cuando lleven la parte clínica van a ver, pues, ¿no?, qué criterios de diagnóstico, pero que como es sistémico va a afectar a muchos órganos, ¿no? Y acá a la derecha vemos un Steven Johnson, que es una reacción alérgica, se podría decir, autoinmunitaria, frente a un fármaco, ¿no? Que es severa y que muchos pacientes hacen, pues, lesiones dérmicas y de mucosas muy, muy severas que pueden llegar a la muerte en el paciente. Las alteraciones genéticas, vamos a ver que las alteraciones cromosómicas y las mutaciones genéticas van a ocasionar lesiones celulares importantes, ¿no? Cuando son groseras, como una trisomía, vamos a ver, pues, ¿no?, la trisomía 21, que es el síndrome de Down, que es la más frecuente en pacientes que llegan a nacer y a vivir, ¿no? Y por ejemplo tenemos acá en la drepanocytosis, que solamente la mutación de una proteína de un nucleócido, va a ocasionar una alteración de la conformación de la hemoglobina, y esta a su vez va a alterar la forma de los eritrocitos, ¿no?, los glóbulos rojos. Dentro de las mutaciones genéticas también vamos a tener el cáncer, ¿no? Las mutaciones genéticas iniciales, que también pueden darse por solamente un nucleótido, pueden generar o ser el driver, ¿no?, de todo esto, del proceso de malignización de las células cancerosas. Con respecto a los desequilibrios nutricionales, vamos a tener el déficit calórico proteico, vamos a tener carencias de vitaminas específicas y también excesos nutricionales, ¿no?, que van a llevar al sobrepeso y obesidad, que ya se consideran enfermedades como tal, ¿no? Con respecto a la desnutrición, vamos a tener dos tipos, el kwashiorkor y el marasmo. El kwashiorkor no solamente va a haber un desequilibrio calórico, sino también proteico, que va a generar una alteración del nivel de proteínas plasmáticas, y esto a su vez genera una nasarca, un edema generalizado. Los pacientes van a ser con un abdomen, ¿no?, un diámetro abdominal aumentado, que parece que estuvieran gorditos, pero no, el paciente está hinchado y, desnutrido, ¿no? Igual, el marasmo, pues, es el paciente emaciado, ¿no? Eso ya lo veremos luego en la clínica. Las formas y los sitios de lesión celular es importante saberlo, porque esto va a desencadenar al final, pues, ¿no?, si se vuelve permanente o si es importante en gravedad, va a generar muerte celular por último. Vemos que si el daño es mitocondrial, puede darse por hipoxia, por isquemia, por radiación, entre otros agentes, ¿no? Va a haber una alteración de la mitocondria. Al alterarse la función mitocondrial, va a haber una disminución de la producción del ATP, ¿no?, de la energía. Va a haber una alteración de la respiración aeróbica.
Esto va a disminuir los niveles de energía y como ya sabemos, hay funciones que van a depender de esta energía. Por ejemplo, la regulación de los electrolitos a nivel de la membrana, por ejemplo, la ATPasa, ¿no? Sodio, potasio, ATPasa, va a depender del ATP. Si hay una alteración, una disminución del ATP a su vez por una alteración mitocondrial y a su vez por una disminución del oxígeno, por hipoxia, no va a haber una regulación de la cantidad de sodio y potasio que normalmente hay en el intra y extracelular. Y esto alterar la membrana y producir pues daño de membrana también, ¿no? Entonces, y por último llevar pues a la muerte celular, a la injuria y a la muerte celular. También la alteración mitocondrial va a aumentar las especies reactivas del oxígeno, ¿no? Esto está en inglés, especies reactivas del oxígeno, y esto a su vez, el aumento de estas especies reactivas del oxígeno van a ocasionar daños a nivel de los lípidos de membrana, tanto de la membrana plasmática como de la membrana de los otros órganos, organelas celulares. Va a haber un daño de las proteínas, un daño de los ácidos nucleicos, en general de los componentes principales celulares, y esto ocasionar también daño celular y necrosis posterior. Ya lo hemos hablado, ¿no? Un poco. Si hay una alteración de las membranas que van a estar dados por las especies reactivas del oxígeno, entre otros agentes, que podría ser incluso agentes infecciosos. Si se daña la membrana celular, tanto plasmática como de las organelas, por ejemplo, va a haber hablando primero de la función de la membrana plasmática, va a haber una alteración de las funciones del transporte de las proteínas que transportan en la membrana, ¿no? Y va a haber a su vez una fuga de contenidos celulares, ¿no? hacia el componente extracelular, y esto generar necrosis, ¿no? Se va a desencadenar una necrosis. Si hay un daño en la membrana de los lisosomas, esto va a haber una fuga de las enzimas ¿no? que normalmente están en los lisosomas, y va a estar en el componente citoplasmático, y esto destruir, ¿no? Porque estas enzimas se encargan de destruir los componentes celulares. Entonces van a derivar igual en necrosis. Si el daño va a ser a nivel nuclear, que también va a estar dado por especies reactivas del oxígeno, por mutaciones o por radiaciones, va a haber un daño directo del ADN. Entonces, el daño directo del ADN puede ser, se podría decir, corregido por algunas proteínas, ¿no? Por un engranaje proteico importante que está alterado justamente en algunos cánceres, o cuando esta sobrepasa, ¿no? El daño del ADN sobrepasa a la corrección natural que hay ¿no? en la célula, puede haber un arresto o un stop en el ciclo celular normal, o en todo caso puede también activarse la apoptosis, ¿no? Las caspasas que están relacionadas con la apoptosis. Eso ya lo vamos a ver después también. Con respecto al daño mitocondrial, bueno, recordando un poquito más o hablando un poco más sobre eso, vamos a ver ¿no? que la disminución, recordar que la disminución del oxígeno o toxinas o radiación, como ya lo hemos mencionado, va a haber un daño a nivel de la mitocondria o una disfunción, lo mismo creo que hemos hablado anteriormente, disminución del ATP y a su vez un aumento de la producción de las especies reactivas del oxígeno. Esto va a generar múltiples anormalidades celulares y por último va a derivar en necrosis. Cuando hay, a su vez, una disminución de las señales de supervivencia y hay un daño proteico, va a generarse va a aumentar las proteínas proapoptóticas y van a disminuir las proteínas antiapoptóticas, que va a generar al final un cambio en la conformación mitocondrial
Recordemos que el citocromo C, que es una enzima que tiene que ver con la respiración aeróbica, también va a estar relacionada a la apoptosis. Entonces, normalmente esta proteína va a estar en el espacio intermembrana, ¿no? Entre la membrana externa y interna de la mitocondria. Entonces, donde ocurre pues la respiración. Cuando hay una alteración del equilibrio entre las proteínas que tienen que ver con la apoptosis, ese citocromo va a salir hacia el espacio citoplasmático, ¿no? Y esto generar la apoptosis, la cadena de la apoptosis. Vemos acá un poco más ¿no? definido, detallado sobre el daño de membrana. Un momento, por favor. Ya. Vemos acá si hay una disminución del oxígeno, ya lo hemos mencionado, va a haber una disminución de la producción del ATP porque se va a ver alterada la respiración aeróbica. Esto va a ocasionar una disminución en la reciclación de los fosfolípidos que tienen que ver con la producción y con el arreglo de la membrana celular. Si hay un aumento de las especies reactivas del oxígeno, va a haber a su vez un daño a nivel de los lípidos también, un aumento de la peroxidación de los lípidos que están en la membrana, y si hay un aumento también del calcio citosólico, va a haber una activación de la fosfolipasa. Entonces todo esto va a hacer que hay una disminución de los fosfolípidos, que son pues componentes principales de la membrana, ¿no? A su vez va a haber un aumento en la degradación, ¿no? de los fosfolípidos. Todo esto va a su vez va a haber por el aumento del calcio citosólico, va a haber una activación de la proteasa, y esto va a dañar las proteínas normales de la célula, y va a haber un daño también a nivel del citoesqueleto. Todo esto va a ocasionar un daño de la membrana como tal. Las especies reactivas del oxígeno que van a producirse normalmente en la mitocondria van a generar, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Daños a nivel múltiple, ¿no? Tanto en las proteínas como en los ácidos nucleicos como en los lípidos, ¿no? Van a haber una serie de enzimas que van a tratar de convertir estas especies reactivas en moléculas más estables y que no produzcan daño a nivel de estas macromoléculas importantes de la célula, pero cuando haya un aumento importante de la producción de estas especies reactivas del oxígeno, este complejo enzimático va a ser sobrepasado, ¿no? Y al final vamos a tener una agresión, una peroxidación de los lípidos, y esto va a ocasionar, ya lo hemos mencionado, un daño de membrana. Van a alterarse las proteínas, y esto va a ocasionar una ruptura o un mal plegamiento de las proteínas, y al final no van a cumplir su función como tal, y un daño también a nivel del ADN, ¿no? Y esto va a ocasionar mutaciones, y todo esto va a ocasionar lesión celular. El calcio es un componente importante, ¿no? Tanto intra como extracelular. La hemostasis, el equilibrio de este calcio va a verse alterado frente a muchos estímulos ¿no? agresores, curiosos. Entonces, cuando hay un aumento importante del calcio citosólico, tanto por aumento por ingreso, ¿no? del calcio extracelular, como un aumento de la producción de la mitocondria y del retículo endoplasmático, va a haber un aumento en general del calcio citosólico. Entonces, esto va a activar muchas enzimas celulares, como fosfolipasas, proteasas, endonucleasas y ATPasas. Estas enzimas activadas por el calcio van a generar muchos daños, ¿no? A nivel de la membrana, del núcleo y del ATP.
Entonces, al final, estos daños van a generar, a su vez, daños a nivel de la célula, ¿no? A muchos niveles, tanto de la membrana como del núcleo y de las funciones celulares que tienen que ver con el ATP, como ya lo hemos mencionado, por ejemplo, con la sodio-potasio ATPasa. ¿Qué es el estrés del retículo endoplásmico? El retículo endoplásmico o endoplasmático es una organela que tiene muchas funciones, entre ellas el plegamiento de las proteínas, ¿no? Cuando ocurre la producción de las proteínas, estas van a ser llevadas por las chaperonas, que son unas proteínas especiales, y que van a comandar el plegamiento de estas proteínas para que tengan una función normal. Si estas proteínas se plegan mal, ¿qué va a pasar? Estas proteínas no van a poder salir y producir o hacer su función normal y va a haber un acúmulo de estas proteínas mal plegadas a nivel del retículo endoplasmático. Entonces, este estrés del retículo endoplasmático va a generar una falla de adaptación y va a generar después una apoptosis, una muerte programada de las células. Ejemplos de alteraciones de un mal plegamiento de las proteínas es la fibrosis quística, ¿no? Que hay una alteración de una proteína de membrana que va a hacer que haya una alteración de los iones de cloro. Eso ya lo van a ver mejor después. Y también en la enfermedad de Alzheimer vamos a ver que hay una alteración de las proteínas del precursor de amiloide, ¿no? Y eso también va a haber un plegamiento alterado de las proteínas y va a generar después una acumulación de esas proteínas malas o mal plegadas, ¿no? Por último, vamos a hablar sobre la muerte celular. La muerte celular es el estadio final, ¿no? de las lesiones celulares. Cuando estas son muy graves o cuando estas son permanentes, ¿no? Las principales formas de muerte celular son la necrosis y la apoptosis. La necrosis siempre va a ser un proceso patológico, siempre, y va a ser la consecuencia de una injuria severa, ¿no? Se va a caracterizar por la desnaturalización de proteínas celulares. Estas proteínas celulares van a generar una fuga del contenido celular hacia el espacio extracelular. ¿Y por qué? Y va a estar dado por un daño de membrana, va a ser caracterizado también por una inflamación local y una digestión enzimática de la célula lesionada. O sea, la necrosis siempre va a estar dada por un daño de membrana, va a haber inflamación a nivel local y va a haber una digestión, ¿no? de los componentes celulares. Las enzimas lisosomales van a digerir los componentes intracelulares. Entonces va a haber, como ya lo mencioné, una respuesta inflamatoria, algo que no ocurre en la otra forma de la muerte celular. La necrosis va a tener muchos tipos, ¿no? Vamos a empezar a mencionar cada una de ellas. Vamos a empezar con la necrosis coagulativa. Va a haber una arquitectura, la arquitectura del tejido muerto, necrosado, se va a conservar en el tiempo, en unos días o unas horas. Si bien va a haber una desnaturalización de las proteínas estructurales y enzimáticas, las células van a adquirir un color muy eosinofílico, esto quiere decir un color rosado, ¿no? Con núcleos y distintos, o sea que no se van a notar bien, o rojizos, ¿no? Y esto va a evolucionar en días o semanas. En última instancia, las células necróticas son degradadas por la acción de células de las enzimas lisosomales y que van a derivarse de los leucocitos que van a infiltrar, que van a conformar parte de la inflamación que va a generar esta necrosis, ¿no? La isquemia causada por una obstrucción de un vaso puede conducir a la necrosis coagulativa del tejido suministrado en todos los órganos excepto en el cerebro.
Por ejemplo, ¿no? A nivel de extremidades, a nivel de un infarto, por ejemplo, miocárdico. La forma por la cual se va a necrosar el tejido es una necrosis coagulativa. Pero, por ejemplo, en un stroke, en un evento isquémico cerebral, no va a ser, es la única excepción, ¿no? La forma por la cual se muere el cerebro por isquemia es la licuefacción, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, vemos que un área localizada por necrosis coagulativa se va a llamar infarto. Vamos a ver acá un infarto renal en forma de cuña, ¿no? Ese es el tejido normal, bueno, no normal, en realidad está congestivo. Y esta zona es la infartada, ¿no? Es un infarto pálido en forma de cuña. Y vemos acá, esta parte es la infartada. Vemos los túbulos renales, vemos la forma todavía, la arquitectura se va a conservar, pero ya no vamos a ver los núcleos, ¿no? Vamos a ver que sí, acá hubo tejido, la arquitectura como tal sí todavía se conserva, pero ya no hay células, ¿no? Ya hay necrosis acá. Esta parte sí es conservada, ¿no? Todavía. La necrosis coagulativa, ¿no? Vamos a continuar con esta. Las células necróticas van a estar degradadas por las enzimas lisosomales de los leucocitos infiltrantes, ¿no? Va a haber una isquemia, ¿no? Generalmente por obstrucción vascular y, como ya lo mencioné, va a dar una necrosis coagulativa excepto en el cerebro. Vemos acá, como ya también lo hemos mencionado, a nivel cardíaco, cuando hay un infarto cardíaco, va a haber una necrosis coagulativa. Vemos acá las sombras de las células miocárdicas, pero no vemos núcleos, ¿no? Ese tejido ya se necrosó, ¿no? Conserva la arquitectura, la forma de las células, pero ya no hay vida acá. Acá igual, una necrosis, un infarto intestinal, probablemente por una trombosis arterial o mesentérica. Vamos a ver acá la forma del epitelio intestinal, pero ya no vemos núcleos, ¿no? La arquitectura está conservada todavía, pero el tejido ya está muerto. La siguiente necrosis que vamos a ver es la licuefactiva. Vamos a mencionar que la digestión de las células muertas van a generar un líquido viscoso o pus. En infecciones bacterianas y fúngicas va a haber un estímulo de los leucocitos y de las enzimas leucocitarias, y este material necrótico es frecuentemente de color amarillo cremoso debido a la presencia de abundantes leucocitos, y bueno, comúnmente se conoce como pus, ¿no? Y como ya lo mencionamos, en el cerebro es el único órgano que cuando hay isquemia no va a evolucionar como una necrosis coagulativa, sino como una necrosis licuefactiva. Vemos acá, ¿no? Una isquemia cerebral y pues inflamación, ¿no? Inflamación a nivel, ¿no? Del tejido necrosado. Vemos acá, este es el tejido, el cerebro normal que no se ha infartado, que no se ha muerto por isquemia, y acá la necrosis, ¿no? La necrosis licuefactiva. La necrosis gangrenosa, como tal, no es un tipo de necrosis, pero por fisiopatología, pero es una forma que ocurre generalmente en las extremidades, ¿no? En las piernas, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, ¿no? Hay una pérdida de suministro de sangre y esto va a llevar a una necrosis que en general, o sea, como tal, la necrosis gangrenosa es una necrosis coagulativa que va a alterar a múltiples niveles, planos del tejido, ¿no? Tanto la piel como el tejido celular subcutáneo, también puede llegar al músculo, incluso al hueso. Entonces vamos a ver momificación en algunos casos, ¿no? Como ya lo hemos visto de repente en la foto, ¿no? En las diapositivas previas. Puede haber una infección bacteriana sobreagregada, dado pues que ese tejido está muerto, y puede haber puede estar asociado a una necrosis licuefactiva, aparte de la gangrenosa, ¿no? Debido a las enzimas que
de los leucocitos y las bacterias que van a estar en esta infección, ¿no? Entonces sería una gangrena húmeda, ¿no? Agrega una infección, un evento agregado a la necrosis coagulativa que ya hay por isquemia. Vemos acá, ¿no? Una especie de una pierna diabética, una amputación supracondilia. Vamos a ver áreas extensas de necrosis, ¿no? Pérdida de tejido. Vemos acá todavía un poco de piel, pero acá sí ya pues hay una pérdida de sustancia. Alteraciones a nivel cutáneo, ¿no? La verdad que es una enfermedad bastante compleja. Y vamos a ver necrosis a nivel tanto epidérmico como de la dermis, y también de la parte del tejido celular subcutáneo, ¿no? Y bastante inflamación. La necrosis casiosa es un tipo de necrosis especial que vamos a ver bastante en nuestro medio, dado que la tuberculosis es una enfermedad bastante prevalente en nuestro país. El término casioso está dado porque se parece, ¿no?, el aspecto blanquecino friable al queso, ¿no? La necrosis casiosa va a estar dada por una área necrótica que aparece como una colección de células fragmentadas o lisadas y detritus granulares amorfos rodeados por un borde inflamatorio distintivo que se conoce como granuloma. Vemos acá fotos, ¿no?, de órganos tuberculosos. A la izquierda vamos a ver pues un pulmón con una lesión nodular casiosa, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, se parece al queso fresco. Y acá un riñón, ¿no?, con múltiples lesiones casiosas. Este riñón está prácticamente perdido. Solamente vemos un poco a nivel de corteza, ¿no?, un poco de parénquima residual, pero pues este riñón probablemente ya no sirva y sea el foco más bien de pues una cepa resistente, ¿no? Probablemente este paciente ya ha recibido tratamiento antituberculoso. Estos pacientes acaban en nefrectomía para poder sacar este foco permanente de bacilos, ¿no? Vamos a ver acá un esquema importante de lo que es un granuloma, ¿no? Las linfadenitis tuberculosas en caso de tuberculosis ganglionar. Vamos a ver acá la necrosis casiosa, que es, como ya lo hemos leído, ¿no?, un material eosinofílico granular amorfo que va a estar rodeado por células inflamatorias, primero por células epitelioides. Van a ser en realidad macrófagos, o sea, células inflamatorias. ¿Y por qué epitelioides? Porque van a ser epitelioides es porque se parecen a células epiteliales, ¿no? Van a ser células redondas probablemente con citoplasma claro que van a rodear esta necrosis, ¿no? Y a su vez estas van a estar rodeadas por linfocitos, ¿no? Abundantes linfocitos, y también cuando las células epitelioides se fusionan van a generar células gigantes multinucleadas de Langhans, ¿no? Este esquema es bastante, ¿no?, sencillo, pero no siempre va a ser así de claro, ¿no? Ya con la experiencia pues se va a saber identificar los granulomas. Este es un granuloma necrotizante. Hay granulomas no necrotizantes, que ya lo vamos a ver posteriormente. La necrosis grasa es otro tipo de necrosis como tal, que va a estar dado por una destrucción del tejido graso, por una liberación de lipasas, en el caso de una pancreatitis importante, liberación de lipasas pancreáticas, ¿no?, hacia la cavidad peritoneal, en el caso de pancreatitis aguda. En este trastorno, las enzimas pancreáticas escapan de las células acinares que van a estar dañadas, injuriadas, y van a licuar la membrana de las células grasas del peritoneo. Van a liberar ésteres de triglicéridos y que van a ser divididos por lipasas pancreáticas. Se van a generar ácidos grasos que en combinación con el calcio van a producir áreas blanquecinas
muy visibles que van a ser productos de la saponificación de las grasas. En el examen histológico, las áreas necróticas contienen contornos oscuros de las células adiposas necróticas y depósitos de calcio que van a dar áreas basófilas y van a caracterizarse por reacciones inflamatorias. Vemos acá el tejido pancreático inflamado con zonas blanquecinas que lo hemos ya mencionado, que es producto de la saponificación de las grasas licuadas por las enzimas pancreáticas. Acá igual, páncreas inflamado y con zonas necróticas y saponificadas. También puede haber una necrosis grasa en la mama por eventos injúricos como inflamaciones, en mastitis, asociadas a mastitis puerperales, asociados a, por ejemplo, post-biopsias, pueden haber complicaciones, complicaciones y la inflamación, si esta complicación es muy importante, puede haber necrosis en la mama, alterando la arquitectura del tejido graso que normalmente se encuentra en el tejido mamario, Vamos a ver acá que va a haber componente inflamatorio importante, va a haber una alteración en el tamaño de las células grasas, va a haber una fagocitosis de ese componente graso por los macrófagos y esos se van a volver espumosos, como vemos acá, van a aumentar de tamaño los macrófagos y van a ser claros y van a tener como, se podría decir, como burbujas dentro de su citoplasma, y eso lo por eso van a adquirir el nombre de espumosos. Vemos acá necrosis grasa en un apéndice epiploico, va a haber una ruptura de las células grasas y eso también va a generar proceso inflamatorio. La necrosis fibrinoide también es una necrosis importante que va a estar dado por un daño a nivel vascular de la pared vascular. Esto es bastante frecuente en reacciones autoinmunes, que generalmente van a darse en procesos autoinmunitarios. Van a haber reacciones inmunes que van a involucrar a vasos sanguíneos, depositándose complejos de antígenos y anticuerpos en las paredes de las arterias. Los depósitos de estos inmunocomplejos, el inmunocomplejo es definido como el antígeno con el anticuerpo, junto con proteínas plasmáticas que se han escapado de los vasos, dan como resultado una apariencia amorfa y rosa brillante que va a ser denominado fibrinoide, Vamos a verlo mejor en una foto. Acá, este es el vaso que va a engrosarse por este material fibrinoide o necrosis fibrinoide, como ustedes lo quieran decir. En la capa interna, como ya lo sabemos, vamos a tener el endotelio y esta es la necrosis, Acá igual, esta es la luz del vaso, la más interna, por supuesto, y todo esta es la sangre que está dentro del vaso, y esta es la necrosis fibrinoide. Ya hemos hablado de la necrosis. La segunda forma de muerte celular más importante es la apoptosis. La apoptosis es el programa de suicidio regulado, que va a estar dada por una activación enzimática intrínseca que va a degradar el ADN y las proteínas nucleares y citoplasmáticas. Las células apoptóticas se van a descomponer en fragmentos con membrana plasmática, entonces que van a denominarse cuerpos apoptóticos, los que van a después ser fagocitados inmediatamente por macrófagos. Entonces no va a haber un tiempo de que haya un proceso inflamatorio secundario a la exposición de estos cuerpos apoptóticos a nivel extracelular. Entonces, la regla es que la apoptosis no tiene reacción inflamatoria como sí ocurre en la necrosis. Vemos acá un cuerpo, una célula apoptótica, hepática,
en una hepatitis vírica. La apoptosis va a estar dada tanto en condiciones fisiológicas como patológicas. Las condiciones fisiológicas más frecuentes pues van a verse, o mejor dicho, la apoptosis va a ser un fenómeno natural que va a servir para eliminar las células que ya no son necesarias, por ejemplo, en los estados embrionarios, ¿no? En el embrión pues hay una multiplicación pues exponencial, ¿no? del número de células, y las que ya no van sirviendo van muriendo por apoptosis. Entonces, para dejar en claro que la apoptosis pues en condiciones fisiológicas es importante en la eliminación de células supernumerarias sobre la embriogénea, involución de los tejidos dependientes de hormonas, por ejemplo, como ya lo hemos mencionado también, en la mama, ¿no? Cuando ya no hay un estímulo hormonal permanente, seguido, constante, por ejemplo, estrogénico y progestágeno, va a haber una apoptosis del tejido mamario y va a haber una disminución, obviamente, del número de células. Y atrofia posterior. Va a haber una eliminación también por apoptosis de tejido linfoide, ¿no? Que puede ser potencialmente dañino, entonces de una manera regulatoria estas van a morir por apoptosis. Y también cuando ya hubo por ejemplo, en la inflamación, tanto los neutrófilos como los linfocitos ya cumplieron su rol en el proceso inflamatorio, también estas entran en apoptosis cuando ya el rol culminó. Y en condiciones patológicas vamos a ver que hay una eliminación de células lesionadas sin posibilidad de reparación. Ya hemos mencionado que cuando hay un estrés, una injuria, y esta es grave o permanente y ya no se puede reparar, pasa a una condición irreversible y esta va a desencadenar una apoptosis, si es que no se necrosa. Entonces, la apoptosis es importante en las siguientes situaciones patológicas. Cuando hay un daño importante en el ADN, cuando hay una acumulación de proteínas mal plegadas, en ciertas infecciones, generalmente virales, consiste, por ejemplo, en una activación de linfocitos T citotóxicos, no específicos para proteínas virales, pues estas van a desencadenar apoptosis, ¿no? Cuando ya no se puede combatir contra el virus, va a generar apoptosis. Se va a generar apoptosis para tratar de controlar la infección. Y la atrofia patológica en órganos parenquimatosos, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una obstrucción de un conducto, por ejemplo, en la páncreas, en la parótida, en el riñón, cuando hay obstrucción de los conductos, va a haber una apoptosis también por daño distal del órgano. Como ya lo hemos mencionado, cuando hay una acumulación de proteínas mal plegadas, va a generar apoptosis por estrés del retículo endoplasmático. Ya. La apoptosis va a tener dos vías principales. La inicial y la más frecuente y la más importante es la vía mitocondrial o la intrínseca. Es la más importante, ¿no? Esta va, como su propio nombre lo dice, va a involucrar directamente la mitocondria. Para empezar, estas dos vías al final van a converger y van a estimular caspasas iniciadoras, y estas a su vez caspasas ejecutoras que van a, valga la redundancia, ejecutar como tal la apoptosis. La vía mitocondrial o intrínseca en esta vía va a haber una lesión de la mitocondria que va a generar una exposición, una salida del citocromo C, que se encuentra pues en la vía, en la respiración aeróbica, ¿no? Normal de la mitocondria, y este citocromo va a exponerse al medio al citosol, ¿no? Y esto es
estimular caspasas iniciadoras y después ejecutoras. La vía extrínseca va a estar relacionado con un tipo de receptores y ligandos especiales. Para hablar un poco más sobre las dos vías, vamos a ver que en la célula viable o normal, en la que no va a morir, normalmente va a haber estímulos de supervivencia, o sea que digan que la célula tiene que seguir viviendo y sí, tiene que seguir funcionando. Y para esto la célula se basa en un estímulo permanente de factores de crecimiento. Entonces, estos factores de crecimiento van a tener receptores normales, ¿no? Que van a estar generalmente en la membrana plasmática. Estos factores, cuando se unen a sus receptores, a través de vías de señalización especiales, van a decir a la célula que siga funcionando, que siga generando, que siga formándose ADN, que sigan formándose proteínas, que sigan formándose macromoléculas, para que esta célula se renueve, funcione y se divida, etc. ¿Qué pasa cuando estos factores de crecimiento no existen o cuando estos factores de crecimiento disminuyen, ¿no? O cuando se estimula por ejemplo, el ADN o hay una lesión del ADN por irradiación, por ejemplo. Entonces va a haber una activación de los sensores especiales que tienen que ver con la apoptosis. Entonces, normalmente hay unas proteínas que se llaman BCL2, que son proteínas antiapoptóticas y que van a regular la exposición del citocromo hacia el citosol. Ahora, si hay una alteración de estas células, de estas proteínas, tanto apoptóticas como antiapoptóticas, va a haber una alteración de la exposición de este citocromo. Al final, cuando la balanza se inclina hacia la apoptosis, va a haber una extravasación de ese citocromo, va a haber una activación de caspasas y por último apoptosis. En la vía extrínseca vamos a tener que va a haber un ligando, va a haber una proteína intramembrana, transmembrana en realidad, que se llama Fas. Y el ligando de esta proteína es el ligando Fas, que es FasL. Que va a estar expresado en células inflamatorias a predominio de linfocitos. Entonces, cuando hay un estímulo, cuando este ligando se une se encuentra con esta proteína transmembrana, va a haber una oligomerización de esta proteína y esta unión va a generar un estímulo de células de proteínas intracelulares que van a generar una activación de procaspasas 8 y 10. Estas van a generar la activación de caspasas 8 y 10 y después estas a su vez activar caspasas ejecutoras que van a, por último, generar apoptosis, ¿no? Esa ha sido la exposición de hoy. Son términos de repente un poco complejos, hay que recordar mucho biología celular. Les recomiendo pues revisar el Robbins, que ha sido el libro de texto principal para esta exposición. Y bueno, nos vemos en la segunda clase. Chao.